es poder conectar con los demás sin importar la edad que tengan, de dónde son, si son diferentes a nosotros, ¿no? Ese es el carisma, eso es una espiritualidad colectiva, quiere decir que la vamos construyendo entre todos. Y para el día de hoy, con mucho gusto y alegría, les voy a presentar, porque no la conocen seguramente a la persona que va a estar a cargo del espacio de hoy, a mi hermana Karina Caputo, la cual yo conocí hace muchos años, alrededor del año 1997, éramos muy jóvenes, y la conocí en el grupo de oración Jesús Misericordia, donde ella servía, ella era de los burritos, sigue siendo por supuesto, pero bueno, yo la conocí en ese espacio, y fue cuando el otro día en el compartir que había propuesto Eli, creo que fue, ¿no? No me acuerdo si fue el martes pasado o el anterior, yo les conté que cuando llegué a ese grupo de oración y vi cómo se amaban, realmente siempre me hace mucho, me resuena mucho, ¿no? Eso de decir, realmente esa palabra es real, realmente las personas se preguntan cuando nos ven, miren cómo se aman. ¿Por qué lo sé? Porque es lo que hice yo. Cuando llegué a ese grupo y los vi a ellos, cómo se trataban entre ellos, no era un espacio al cual yo estuviera acostumbrado, ver que las personas se trataran con tanto amor, con tanto respeto, con tanto, que se alegraran tanto de volverse a ver, y eso me volvió loco, ¿no? Yo decía con todo mi corazón, alguna vez se lo pedí a Jesús en mi corazón y él me escuchó, formar parte de ese grupo de personas, ¿no? Entonces esto es lo que queremos vivenciar, aunque sea de manera virtual, ¿no? Y esta es nuestra, y bueno, y es mi hermana Karina, ya no sé ni el nombre, pobre, es la que hoy va a compartir con nosotros la reflexión. Yo voy a compartir una presentación que ella me envió, muy prolija ella. Avísenme ustedes cuando ya la puedan visualizar. Sí, ya la ven. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Y dejando proyectada esta primera diapositiva, yo ya le doy el paso a Cari para que ella continúe. Gracias, hermano mío. Bueno, los quiero invitar a que nos pongamos en la presencia del Señor, en su presencia que es la que realmente importa. Los quiero invitar a que lo invoquemos al Espíritu Santo aquí en este lugar, en esta mesa sobre la que estamos apoyados, en nuestra silla. Los invito a que cerremos nuestros ojos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vení, Espíritu Santo, en esta mañana, que sea tu presencia la que toque nuestro corazón. Anhelamos tener un encuentro con vos, Señor, porque sos vos el que nos interpreta la palabra, porque sos vos el que nos habla el corazón, porque sos vos, Espíritu Santo, el que nos ha convencido que el Padre nos ama y que Jesús es nuestro Salvador. Vení, Espíritu Santo, especialmente a cada uno de nuestros hermanos, del movimiento, de nuestra familia, que más están necesitando en este momento de tu presencia, Espíritu. De tu caricia, de tu bálsamo, de tu abrazo, de tu sanación. Danos la gracia, Espíritu Santo, de poder por un momento simplemente estar en tu presencia. Entregarte todas las preocupaciones, las ocupaciones que tenemos que hacer para deleitarnos, disfrutar tu persona. Vení, Santo Espíritu, vení a nuestro corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermanos queridos, como muy bien decía Martín recién, este ha sido un espacio pensado para el acompañamiento y la comunión entre nosotros desde la palabra de Dios.
Todos estos martes anteriores, distintos hermanos han ido compartiendo la experiencia desde la palabra. Algo que ya nuestro querido curita, el padre Eduardo, nos viene insistiendo hace mucho tiempo, ¿no? De tener una espiritualidad bíblica desde la palabra. Por eso fuimos recorriendo distintos textos a lo largo de estos martes que han ido enriqueciendo nuestro corazón, que han ido mostrándonos una realidad quizás diferente a la que nosotros ya habíamos percibido con esa misma palabra, que nos ha permitido el Espíritu comprender, interpretar de una manera más profunda su palabra, ¿no? Y fíjense que es muy providencial este encuentro que fue muy inspirado en nuestro hermano Martín, como es siempre tan inspirado, porque bueno, ya se acerca también el Adviento, ya estamos, ya el fin de semana próximo comenzamos con el tiempo de Adviento. Y desde el movimiento también queremos hacerles a todos la propuesta de preparar nuestro corazón durante el Adviento desde la palabra, desde el encuentro con la palabra. Por eso también ustedes han recibido una invitación a ese retiro bíblico de Adviento que estamos preparando a partir del fin de semana que viene, los 4 fines de semana de Adviento. Pero fíjense que todo desde la palabra del Señor. Sentí entonces muy fuerte la necesidad de compartirles un texto precioso que aparece ahí en la pantalla, una reflexión sobre la palabra de Dios que hace Daniero Cantalamessa, que es el predicador del Papa. Yo no sé si ustedes pudieron participar de la misa del Viernes Santo, de Pascua de este año. Daniero Cantalamessa es el que hizo la homilía de ese Viernes Santo, que fue exquisita realmente, y él tiene este libro que se llama Tu palabra me da vida. Es un fragmento, lo que vamos a compartir hoy muy brevemente, porque el objetivo es que lo podamos poner en práctica, sobre qué es la palabra de Dios. ¿Cuál es la riqueza que tiene esta palabra? ¿Sí? Algunos hermanos ya conocen este texto porque estamos haciendo la diplomatura bíblico-pastoral. De hecho, de ahí yo puedo tomar contacto con este libro de Cantalamessa. Fíjense, hermanos, que si vemos la filmina, dice que Dios diciendo crea. ¿Qué es la palabra de Dios? No es otra cosa que el decir de Dios. Miren qué bonito. Dios cuando habla nos crea. Fíjense que esto ya lo vemos en el Génesis, cuando dice, dijo Dios, hágase, sepárense, ¿sí? La palabra de Dios es la que cree. La palabra de Dios es la que me ha creado y me sigue creando y me recrea. ¿Por qué? Porque Dios, diciendo, crea en un presente permanente. Para el Señor, este hablar con nosotros es la historia de la salvación. Es lo mismo. ¿Qué es la historia de la salvación para el hombre? El hablar de Dios con nosotros. Fíjense, es un Dios que se quiere comunicar con nosotros. Qué imagen más preciosa de la palabra, ¿no? El Dios bíblico que nos muestra la palabra es un Dios que se diferencia justamente de los otros ídolos de los pueblos antiguos, porque dice que, según el Salmo 115:5, estos ídolos tienen boca, pero no hablan. El único que se manifiesta hablándonos, es Dios, a través de su palabra. Y es un hablar a los oídos del corazón. Es un hablar íntimo, un hablar interior, un hablar espiritual. ¿Cuántos de nosotros los que estamos acá sabemos de qué estamos hablando cuando decimos que Dios nos habla en el
Dios. Cuando hemos leído un texto bíblico y ha impactado, ha resonado de una manera que sabemos que es Dios mismo que nos está hablando. Podríamos dar todos ejemplos de eso. Es un hablar de la intimidad, en el encuentro, ¿no? Porque Él sabe lo que está necesitando mi corazón en este momento, justamente, ahora cuando lo estamos compartiendo. La Iglesia siempre ha dicho que este hablar en la intimidad son locuciones interiores, los santos la han vivido también. Y nosotros también la hemos vivido, la experiencia del hablar de Dios en nuestro interior. En la palabra, a través del hermano, podemos dar todos testimonios de esa experiencia interior. En el Antiguo Testamento nos explica aquí Reinero Cantalamessa, la boca de Dios eran los profetas, eran los que hablaban de parte de Dios, los que anunciaban la voluntad de Dios. Y el aliento de esa voz era el mismo Espíritu Santo. Muchas veces yo he pensado cómo habrá sido la voz de ese Dios. Una voz determinante, una voz llena de ternura, una voz que reconoce mi corazón, así como el bebé reconoce la voz de la mamá, una voz materna. Los profetas hablaban de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero fíjense que a partir del Nuevo Testamento ya no necesita Dios valerse de intermediarios como eran los profetas, sino que el mismo Dios encarnado en Cristo Jesús nos habla. Entonces podemos decir, como dice acá el autor, que la palabra ha sido vista y oída. No solo la hemos escuchado, sino que la hemos visto en Jesús. Porque Jesús es el Verbo encarnado. Podemos ver esta palabra encarnada en Dios Jesús, Hijo del Padre. Esto lo vemos clarísimo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. La palabra que solo era escuchada desde lo interior se hizo carne y se amplió su carpa entre nosotros, en medio nuestro. Entonces ya no solo con Jesús escuchamos la palabra de Dios, también la podemos ver en las sanaciones que iba haciendo esta palabra en Jesús, en las curaciones, en la autoridad que tenía Jesús con su palabra para tocarnos corazones, para hablar a los fariseos, para interpelarnos en actitudes como les pasaba a los apóstoles, que son las nuestras también. Con Jesús podemos ver la palabra. Qué maravilloso, podemos tocar la palabra. El Verbo se hace uno de nosotros. ¿Cuál es la intención? La intención de Dios al hablarnos. Que descubramos cada uno de nosotros qué significa ese hablarnos de Dios, ese hablar de Dios en nuestro corazón. Dicho con otras palabras, la manera que Dios me habla a mí es totalmente distinta a cómo le va a hablar a Norma, a Rosita, a Eugenia, a Sandra, a Ceci, a Gustavo, a Martina, a Maribel. Él nos habla de una manera tan particular, diferente a cada uno. Fíjense que hay un texto precioso en Sabidurías que hace referencia al maná que Dios les regala al pueblo elegido cuando los libera de Egipto. Está en Sabiduría 16, capítulo 16, versículo 20 al 21. Esta imagen del maná
vamos a tomar como la imagen de la palabra de Dios. Y dice así: en lugar de esto, nutriste a tu pueblo con un alimento de ángeles, y sin que ellos se fatigaran, les enviaste desde el cielo un pan ya preparado, capaz de brindar todas las delicias y adaptado a todos los gustos. Y el sustento que le dabas manifestaba tu dulzura hacia tus hijos, porque adaptándose al gusto del que lo comía, se transformaba según el deseo de cada uno. Palabra del Señor. Fíjense, este maná, esta palabra, vamos a decir nosotros, este decir de Dios, se adapta al gusto de cada uno que lo come. Se transforma según el deseo de cada uno. ¡Qué precioso! Quiere decir que cuando Dios está hablando, me está hablando a mí, de una manera personal, singular. Y claro, porque lo que busca Dios en este hablarnos es tener un encuentro dialógico vincular conmigo. Él se quiere relacionar. Y miren qué hermoso también lo que nos dice Canta la Mesa. ¿Por qué nos crea Dios a su imagen y semejanza? Nos crea a su imagen y semejanza no solo porque nos ama, no solo porque somos de su misma esencia, sino porque también necesita que nosotros nos podamos comunicar con. Parece que se le ha ido el internet a tía Cari. Vamos a esperar un par de minutitos. Hermanos, ¿me escuchan? Sí, tía, ahora sí, bienvenida de nuevo. Se me cortó la conexión. Volvió. Perdón, no sé qué pasó, pero ya estamos de vuelta acá. Fíjense, estábamos diciendo de que justamente nos crea su imagen y semejanza porque Él también quiere comunicarse con nosotros. Él también necesita de nosotros una respuesta a este decir de Dios. Yo recuerdo que el Padre Eduardo alguna vez nos compartió de que Dios busca con nosotros dar ese vínculo del mensaje, del que emite el mensaje en sí mismo, que es su amor, y el que lo recibe, porque ¿de qué serviría un Dios que habla si no hay otro que lo escucha y que le puede responder? Qué hermoso realmente. ¿Hasta dónde nos ama Dios? ¿Cuál es el contenido y el móvil del hablar de Dios? Es el amor. Es el amor. Fíjense que no hay otro motivo. Esto lo hemos escuchado en todos los querigmas que hemos vivido, en cada homilía que el Padre Eduardo ha preparado, que nuestros hermanos preparan. El único motivo y contenido del hablar de Dios es el amor. Y dice en el texto de Cantar la Mesa que se ha dicho que si todas las Biblias del mundo fueran destruidas por un cataclismo y quedara solo una copia, e incluso esta copia estuviera tan dañada que solamente una página permaneciera entera,
e inclusive esta página estuviera tan estropeada y maltrecha que solo un renglón fuera todavía legible, si este renglón fuera o correspondiera a la primera carta de Juan, donde dice, Dios es amor, toda la Biblia se habría salvado, porque ella y en ella está contenida el mensaje de Dios. ¡Qué belleza! Toda la Biblia se habría salvado si se hubiera conservado el versículo de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Miren qué maravilla. Podríamos perder todas las palabras, pero si solo quedara ese versículo, ahí se contiene como en una semilla, como esa semilla de mostaza que nos reflexionó Martín hace unos martes atrás, está contenida la esencia de la palabra del hablar de Dios, que es amor. Dios nos habla por amor. Dios nos crea por amor. Dios necesita comunicarnos su amor y necesita que nosotros respondamos a ese amor. Para Dios, la buena palabra, toda palabra buena, es aquella que edifica, que recrea, que interpela, que exhorta, que levanta, que sana. Para Dios no hay malas palabras, porque Él es amor. Concluimos entonces con Cantar a la Mesa que ¿cuáles serían las malas palabras? Porque en todo lenguaje humano existen malas palabras, ¿no es cierto? Bueno, simplemente las malas palabras son aquellas que son dichas sin amor. Miren qué importante. Todas las palabras que son dichas con amor son palabras de Dios. Son buenas palabras. Son palabras bendecidas, bien dichas. Y nosotros como Dios estamos hechos a su imagen y semejanza porque tenemos la capacidad de decir buenas palabras al hermano, de bendecir al hermano, de decir bien del hermano. Y cada vez que decimos palabras que no tienen amor, que no brotan del amor, ahí nosotros estamos hablando con palabras malas, porque la palabra de Dios es amor, es toda palabra buena. Dice la palabra, toda palabra buena que sale de tu boca, Señor. ¿Cuál es la propuesta que hemos estado teniendo a lo largo de estos martes de acompañamiento y de oración con los hermanos? Servirnos de la palabra. Servirnos de la palabra para entrar en diálogo con Dios, que no es otra cosa que la oración, que no es otra experiencia que la que hemos tenido desde Maús y quizás mucho antes de ser parte de este movimiento. Encontrarnos con el Señor en la palabra, comunicarnos con Él, es la oración. La oración entendida como el diálogo entre el Creador con su criatura, que nos va revelando esta historia de amor y esta historia de salvación. Cada uno como necesita, como decía la palabra recién, necesita escuchar esa palabra. ¿Y a qué estamos invitados? Estamos invitados hoy y todos los días, y en cada propuesta que nos hagan desde el movimiento, que tengamos la iniciativa desde las mociones que nos pongan el espíritu en nuestro interior, estamos invitados a hablar de un tú a tú con Dios, como Moisés. ¿Se acuerdan que en el libro del Éxodo dicen que Moisés hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo, desde esa experiencia totalmente de confianza, de amor, de amistad, para hablar con Dios, que es lo que hemos aprendido, al menos yo lo puedo ver o poner en palabras desde mi experiencia,
desde que encuentro esta vivencia de un Cristo vivo, es la alabanza, es esa comunicación fluida, espontánea, esa conversación afectiva, esa conversación del espíritu realmente, poder vincularme con Dios de una manera familiar, íntima, como cuando hablo con las personas que amo, es lo que a mí me ha habilitado a comprender que Dios no es complicación, que Dios es totalmente sencillez, que Él nunca me va a decir algo rebuscado que yo tenga que ir desentrañando, no, me va a hablar con claridad, como yo necesito escucharlo, como Él sabe que yo, su hija, necesitas escuchar, porque Él me ha creado a su imagen, Él sabe quién soy yo, y así con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la propuesta que quiero hacerles, hermanos? Insistirles. Fíjense que es un poco lo que siento que todos vamos experimentando. Que encontremos a Dios desde la experiencia y el encuentro en la palabra, en ese dialogar, en ese compartir con Dios, que está sediento, necesitado de que lo escuchemos, de que recibamos su mensaje y que le podamos dar una respuesta a esto que Él nos dice. Recordando siempre que Dios, diciendo, nos crea. Me crea hoy, me va hoy recreando, me va hoy diciendo cosas que mi corazón está necesitando. ¿Cuál es la propuesta que les hago en este momento? La próxima filmina, ahí yo lo que les propongo es que registremos en nuestra bitácora para que después podamos compartir brevemente. Es muy bonito cuando nos vamos escuchando después, no sé si ustedes tienen la misma experiencia, pero qué hermoso cuando después de un trabajo interior podemos expresar e ir escuchándonos, hablando de la escucha, ¿no? Y del decir, lo que Dios te ha dicho hoy en tu corazón, como lo hemos venido haciendo todos estos martes anteriores. Y concretamente, ¿qué les propongo? Dice acá la filmina, la misma palabra utiliza imágenes para graficarse a sí misma, símbolos, ¿no es cierto? A la luz de lo que significa cada símbolo, van a ver que abajo tienen una lista de palabras donde habla que la palabra es como, y aparece ahí, la palabra es lámpara, es fuego, es espada, es martillo, es lluvia, es miel, es semilla, es alimento, como hablamos recién del maná. ¿Qué les propongo yo? Vamos a tener un momento de oración interior y de trabajo con la palabra. Les pido que solamente elijan de esta lista dos palabras, dos símbolos, dos gráficos de la palabra que a ustedes los interpele, les haya gustado esta comparación de la palabra con ese símbolo, que lo puedan buscar y que me puedan explicar por qué creen que la palabra se representa con ese símbolo. ¿Por qué creen, por ejemplo, que la palabra se representa con la lámpara? Porque, ¿cómo es una lámpara para vos? Entonces, que vos me puedas explicar, vos me puedas compartir por qué se comparará la palabra con ese signo. Le voy a pedir ahora a Martín que ponga nuestra música de fondo. Es una canción preciosa de Marcela Gándara, que habla de la palabra de Dios, seguramente la hemos escuchado. Van a tener todo el tiempo que dure esta canción para buscar y registrar y poder hacer esta descripción de este símbolo de la palabra. Y una vez que termine la canción, si es necesario, esperamos unos minutitos más, y si no, la propuesta es que en un momento de oración empecemos cada uno a compartir, prendiendo y apagando el micrófono,
esta simbología que hemos elegido de la palabra. ¿Se ha entendido la propuesta? Sí, tía Cari, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien, hermanos. Que el Señor siga hablando a partir de ahora, que nos ilumine el espíritu para poder hacer esta interpretación de estos símbolos que relacionan la palabra. Amén. Amén. Cari, te quiero hacer una pregunta, quedó una duda, ¿puede ser? Sí. Cuando dijiste lo de la mala palabra, no lo escuché, no sé si cortó o no lo escuché. ¿Qué Perdón, sería la mala palabra No, para el claro, Señor? que para Dios, Cuando hablaste de las malas palabras. claro, que para Dios no existen malas palabras, porque Él cuando su palabra Perfecto. es totalmente buena palabra. La única mala palabra que hay, que puede existir, que puede decirnos Dios, es aquella que está dicha sin amor. Mirá qué hermoso. Y como Dios no puede decir palabras que no Eso, tengan amor, bien, eso no lo Él vi. es pura buena palabra. Amén. Bien, bien. Muchísimas gracias. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está al aliento. Y estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra
como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía, me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre y estar perdido como un náufrago en el mar. Perderlo todo está al aliento. Y estar hambriento como un niño sin hogar. Pero yo sé que tu palabra siempre. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Amén. ¿Cómo les ha ido? ¿Han podido registrar?